Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más para poder llevarles el mensaje, la palabra de Dios y continuar con el estudio, hermanos, que hemos empezado. Y para el estudio del día de hoy, hermanos, para poder terminarlo, quiero leer Deuteronomio, capítulo 6, hermanos, versículo 6 al 7, hermanos. Les recomiendo que tenga su Biblia a su mano y si no, pues escuche con atención. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Hermanos, como lo vimos en el estudio pasado, en la parte que pudimos ver, ¿qué veíamos, hermanos? Primeramente, hermanos, que estamos ante una pandemia más peligrosa que la misma pandemia física del virus, que es la pandemia espiritual, la pandemia de ese enfriamiento espiritual, hermanos, que espero en Dios que ninguno de mis hermanos de la iglesia, que nadie de los que asistimos tanto aquí como en Montesanto, que ninguno de nosotros caigamos en ese estado, hermanos. Pero por eso mismo, hermanos, veíamos que Cristo mismo, hermanos, tuvo desde que vino a esta tierra, desde que se encarnó y antes de empezar su ministerio, Él siempre tuvo una comunión con su Padre. Él ayunó, Él oraba y, claro, y sobre todo, conocía las Escrituras. Y no nomás de porque era Dios las conocía y ya sabía, no. Desde pequeño, yo le puedo asegurar que su madre y su padre lo instruyeron en las Escrituras. Y veíamos, hermanos, como Cristo necesitaba la oración y como tuvo comunión antes de su aflicción y durante su aflicción, como Cristo venció todos los obstáculos que se le podían presentar para obstaculizar su comunión, su oración. Cristo venció todo ello, no le importaba su fama, que tan ocupado estaba. Y también asimismo veíamos, hermanos, que es el punto donde nos quedamos, que si Cristo se fortaleció antes, durante la aflicción, antes de su ministerio, si Cristo se fortaleció en comunión con Dios, sobre todo y con más razón nosotros, hermanos, en este tiempo que estamos por afrontar y que estamos afrontando. ¿Cuál era, hermanos? Pues primeramente, nosotros también necesitamos esa comunión, ¿sí? Y una de las tres armas que tenemos, primeramente, hermanos, fue la oración. Y veíamos, hermanos, cómo es necesaria la oración, cómo hay que orar, y repasando así de manera muy rápida, hermanos, podemos ver veíamos en qué consistía la oración. En comunión, en adoración, en acción de gracias, en confesión, petición, intercesión y sumisión. Hasta ese punto, hermanos, nos hayamos quedado la semana pasada, hermanos. Espero que haya hecho planes en orar más, o tal vez no puede, tal vez usted, hermano, está trabajando todavía y tal vez no puede orar más tiempo, pero que nuestra calidad de oración sea mejor. Que eso sí podemos hacer. Que la calidad de la oración sea mejor. Pero sobre todo hay que buscar que oremos más tiempo, hermanos. Y cuando entremos ya, creo que el paso todavía no está, pero cuando entremos ya en esa fase 3, en esa cuarentena total, estemos en la casa y como varones nos salgamos a trabajar, cuando entremos ya a eso, yo creo que tiempo vamos a tener de sobra para poder doblar rodillas en oración. Pero en esta tarde, hermanos, quiero ver las otras dos armas que nos quedan, hermanos. El ayuno. La segunda arma que nos queda. Hermanos, esta debe ser una práctica espiritual activa en nuestro diario vivir, hermanos. Esto no es algo del Antiguo Testamento, esto no es algo que nomás aplicado para ellos, no, hermanos. Y creo que lo sabemos y se nos enseñó así, desde con mi hermano pastor. ¿Por qué hay que ayunar, hermanos? Pues primeramente, igual que la misma motivación que Cristo, por amor a nuestro Padre. Por amor, hermanos. Pero si lo vemos con textos, ¿por qué hay que orar? ¿Por qué hay que ayunar? Perdón. Porque Cristo asume que íbamos a ayunar. O sea, no hay ni siquiera un mandato directo de Jesús. No, Cristo ya asumía que sus discípulos, sus seguidores, íbamos a ayunar. Mateo, capítulo 6, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Está hablando Cristo. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro.
quiero que vea las palabras que están usando donde dice, primero en el versículo 16, y cuando ayunáis. Ahí Cristo ya está asumiendo que nosotros vamos a tener la costumbre, la disciplina de ayunar. Y el versículo 17, mas tú cuando ayunas, ¿se da cuenta? Cristo, hermanos, ya asumía que su pueblo, daba por sentado que su pueblo tendría y tenemos, gracias a Dios, la práctica de ayunar. Ahora, esto del ayuno, hermanos, no es algo extraño, ni siquiera en el Antiguo ni en el Nuevo. ¿Por qué, hermanos? Vemos ejemplos así, se los voy a dar rápidos, hermanos. Por ejemplo, el ayuno de Daniel, que lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Ese ayuno de Daniel fue un ayuno parcial, se privó solamente de ciertos alimentos. Esther es otro ejemplo de cuando ella ayunó, pidiendo al pueblo ayunar para ella poder interceder ante el rey. Lo vemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿Y sabe quién más? Aún una nación completa extranjera al pueblo judío, los ninivitas. Cuando Jonás fue a dar el mensaje de que se arrepintieran, ¿sabe qué hicieron? Toda la nación se puso a ayunar. Toda la nación, hermanos, ayunó. Aún los ninivitas en su arrepentimiento ayunaron para mostrar así que realmente estaban arrepentidos y habían creído el mensaje de Jonás. Y ese ayuno lo podemos ver en Jonás, capítulo 3, versículo 5. Y lo mismo, hermanos, vemos en el Nuevo Testamento. Cristo, como lo veíamos en el estudio pasado, hermanos, Cristo ayunó 40 días en el desierto. La iglesia primitiva, los apóstoles ayunaban. Y lo podemos ver en Hechos 13, del 2 al 3. Igual, en 2 Corintios, si no me equivoco, también está registrado como también Pablo ayunaba. Entonces, esta práctica, hermanos, es algo que debemos hacer. Cristo lo hizo. Los antiguos profetas lo hicieron. La iglesia primitiva lo hizo. Cristo asume que lo estamos haciendo. Yo no sé, hermanos, si haya perdido esa práctica. No sé, tal vez a usted se le va a ser más difícil estando en casa ayunar. No sé, hermanos. Pero que esa práctica espiritual no la dejemos a un lado. Ahora, ese es el porqué. ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué ayunar, hermano? Bueno, si se fijan los ejemplos que le di, Esther ayunó para buscar la ayuda de Dios ante la aflicción que iba a venir. Podemos ayunar para buscar la ayuda de Dios ante la aflicción, para buscar su fortaleza ante la aflicción. Para eso podemos ayunar. ¿Para qué más podemos ayunar? Como una muestra, señal de arrepentimiento, de dolor. Sinceramente, hermanos, cuando estudiaba esto, yo nunca había visto el ayuno de esa manera. Pero es cierto, David, cuando pecó, y después de que estaba en ese intervalo de tiempo de su hijo moría o no moría, ¿qué hizo David? Ayunó, y hasta que, podemos ver el Salmo 51, si no me equivoco, cómo David realmente estaba arrepentido, y en señal de arrepentimiento, ayunó. Hermanos, si hemos pecado, o si hemos vivido de una forma que no debemos vivir, ayunar puede ser también, lo podemos ofrecer también, Señor, verdaderamente estoy arrepentido por pecado, o sea, lo que haya cometido. ¿Para qué más podemos ayunar, hermanos? Para luchar contra nuestra carne. Hermanos, esa yo creo que va a ser el principal motivo durante esta cuarentena. Luchar contra nuestra carne. Hermanos, el ayuno es un medio que Dios estableció para poder mitigar esta carne, hermanos. ¿Para qué más podemos ayunar, hermanos? Para ser sensibles a la voz de Dios. Y quiero que veamos, hermanos, un ejemplo muy hermoso en Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3. Dice, allí estaban los apóstoles juntos. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéndolos. ¿Qué vemos aquí? ¿Para qué ayunaron? Para estar sensibles a la voz de Dios ante una decisión muy grande. Y creo que todos nosotros, hermanos, afrontamos decisiones grandes en nuestra vida. Y el ayuno, hermanos, es una manera de poder ser sensibles. Además de la oración, el ayuno y la oración nos ayuda a ser sensibles, hermanos, a la voz de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. Si se fija,
En el versículo 2 que leíamos ahorita, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. No fue opinión de ellos, no fue opinión de hombres. Estuvieron sensibles, ayunando y llorando, y Dios puso su sentir hacia quienes mandar, que en este caso fue Bernabé y Pablo. Ahora bien, hermanos, ¿para qué más podemos ayunar? ¿Para qué más ayunar? Para resistir la tentación. Y lo veíamos el ejemplo de Cristo, en esos 40 días que estuvo en el desierto, hermanos. Ayunó para resistir la tentación. Y vaya tentación, que ayunó por 40 días. El ayuno, hermanos, nos ayuda también a resistir esta tentación. Nos ayuda también, hermanos, para estar fuertes ante la tentación que venga. ¿Para qué más ayunar, hermanos? Para fortalecer nuestra fe. Y quiero que vean, hermanos, un pasaje que tal vez sea malinterpretado o no se le ha dado la interpretación que debiera. Fíjense muy bien, Mateo, capítulo 17, versículo 19 al 21. ¿Qué pasa aquí? Los apóstoles habían tratado de sacar un demonio y no pudieron. Versículo 19. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. ¿Cuál linaje, hermanos? Quiero que se pongan a pensar, ¿cuál linaje está hablando aquí? ¿Cuál linaje no va a salir? No se está refiriendo Jesús a sacar demonios. Es parte de él. Pero el linaje que no sale sin oración ni ayuno, hermanos, ¿qué es? La fe. La fe de decirle a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Hermanos, si no estamos orando, si no estamos ayunando, hermanos, yo lo aseguro, hermanos, que ante este peligro que estamos corriendo con el virus, hermanos, su fe va a menguar. Su fe no va a estar fuerte, hermanos. Va a caer ante la tentación como cae el mundo. Es bueno ser prudentes como lo veíamos, pero no se afane, hermano, porque Dios estamos bajo sus alas. Pero usted no va a poder estar fuerte para tener esa seguridad también de que Dios nos cubre y no va a poder porque no ora y tampoco ayuna. Entonces, hermanos, aquí Cristo nos está diciendo claramente, ¿queréis tener fe? ¿Queréis estar fuertes? Ayunen y oren. ¿Para qué más debemos ayunar? Para fortalecer la oración. Hermano, yo le aseguro que si combinamos, y yo estoy seguro que usted lo ha pasado también, mi hermano, que si combinamos oración y combinamos ayuno, hermanos, esa oración va a ser hermosa. Va a ser hermosa, hermanos. Hay que ayunar también para fortalecer esa oración. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. El ayuno consiste en privarse de todos los alimentos o de apartarse de ellos, como en el caso, o en apartarse de algunos de ellos, como en el caso de Daniel. Hay dos ayunos nomás. O privarse de todos los alimentos, bebida y comida, o apartarse de ciertos alimentos. Si leemos Daniel, capítulo 10, versículo 2 al 3, dice, ahí hablando Daniel, y en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, ayuno por 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino a mi boca, ni me unge con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. ¿Qué hizo Daniel? Se apartó únicamente de ciertos alimentos. Hermanos, ¿por qué hago esta aclaración? Porque podemos creer que el ayuno es dejar de ver Facebook, es dejar de ver tele, es dejar de jugar tanto al PlayStation, a la consola. Ese no es el ayuno, hermanos. Bíblicamente el ayuno siempre ha sido privarse de los alimentos en su totalidad o parcialmente. El dejar de ver la tele, el dejar de jugar tanto a la consola, el de perder tanto tiempo en internet, eso se llama consagración, hermanos. Eso se llama buscar pureza espiritual, hermanos. ¿Sí? Eso es parte ya de la consagración, pero eso no es ayunar, mis hermanos. También, hermanos, cabe decir que el ayuno no es para doblar la mano de Dios.
No es para obtener cosas materiales a cambio, no es un trueque, hermanos. El ayuno no es un trueque, es un medio que Dios ha establecido, hermanos, para bendecirnos de manera espiritual. Y también Dios, en su misericordia, pero no como trueque, nos puede conceder algo también material, hermanos. Pero no es, el ayuno no va a hablar, hermano, de Dios, hermano. El ayuno no va a hablar su soberanía. El ayuno no va a hacer que Dios le dé lo que usted tanto quiere. No, hermanos. Eso no, el ayuno no va a obligar a Dios. Esa es la palabra clave. El ayuno no va a obligar a Dios, ni su oración va a obligar a Dios. ¿Cómo oramos? ¿Cómo ayunamos? Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo siempre sé que tu voluntad es mejor que lo que yo pienso o lo que usted pueda pensar, hermanos. Ahora bien, hermanos, ya vimos por qué ayunar, que Cristo lo ha por sentado, nos lo manda. Ya vimos para qué ayunar, aclaramos, y ahora vamos a ver cómo ayunar. Primeramente, hermanos, como leíamos ahorita, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Hermano, no ayune para que lo vean. Primeramente. Hermano varón, no ayune para que su esposa vea que sí hace algo. No, hermano. Debemos ayunar secretamente, hermanos. Y lo dice. Y lo dice. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, que no se note que estás ayunando, hermano. Recordemos el fariseo y publicano, hermano. Fariseo decía, orando, puesto de pie, decía, yo no soy como los demás hombres adúlteros, yo ayuno 2 veces a la semana. Hermano, ese no es el corazón del que Dios agrada. El publicano, estando de lejos, de rodillas, que no sentía digno de levantar su rostro, dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Y sabe qué? Dice ahí la palabra, ¿quién salió primero? ¿Quién bajó primero justificado? El publicano, hermanos. Es el corazón que Dios quiere ver. Ahora también, para ayunar, hermanos, esto es una práctica que no muchos de mis hermanos, o que hermanos de tercera edad, o hermanos con enfermedad, no pueden hacer, y es prudente no hacerlo, hermano. No quiero, si usted tiene la fe en algún momento o algo, adelante, asegúrese que Dios se lo haya dicho, asegúrese que Dios lo haya puesto en su corazón. Pero hermano, hay veces, y van a llegar momentos, que no vamos a poder ayunar. Mi hermano pastor siempre lo dijo, y llegó su enfermedad, y no pudo ayunar ya más. Mi esposa con su embarazo, 9 meses no ayunó. Hasta ahorita más o menos está agarrando otra vez el ayuno, y más o menos. ¿Por qué, hermanos? Hay grados de abstinencia. Como les decía ahorita, veíamos la abstinencia total de alimentos. Esa, hermanos, si puede hacerla, yo les recomiendo que siempre ayune de esa manera. Que ayune absteniéndose totalmente de alimentos, porque es la manera que vemos más en la Biblia, más que la vemos más repetidamente. Si puede, hermano, si tiene las fuerzas, mis hermanos jóvenes que son salvos, este mensaje, la oración que hemos visto, el ayuno que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo, esto no es exclusivamente para sus papás. Si tú eres un joven que ya es salvo, tú tienes la misma obligación que cualquier otro creyente, que es estar orando y estar, como estamos viendo, ayunando, privándose de todos los alimentos mientras se tenga la fuerza para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque como veíamos ahorita también está la abstinencia parcial. Me contaba que había una hermana que tenía que tomar sus pastillas en la mañana. Forzosamente. Estaba enferma. Y había que tomar sus pastillas en la mañana. Ella se las tomaba, pero después de tomar sus pastillas, en su fe, ella ayunaba, ya no volvía a ingerir ningún alimento hasta la hora que ella proponía en la oración. Hermanos, aquí no quiero que nadie diga, ayunar es así y así y así. Vemos los puntos. Debe ser o totalmente privado de alimentos o parcialmente. Pero hermanos, el cómo la hagamos también depende mucho de cómo sintamos de Dios. Si usted aún puede ayunar, a lo mejor, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy enfermo, necesito estar tomando líquidos constantemente. Pero ¿sabe qué, hermano? Me puedo privar de los alimentos sólidos. Es una manera de ayunar. Lo que importa aquí, hermanos, con qué corazón lo estamos haciendo. Porque muchas veces puede ser nomás una hambriada. Y realmente
No hubo un motivo espiritual, no hubo un corazón que le agradó a Dios en ese ayuno. En cambio, tal vez un hermano enfermo o de grande edad, su corazón es ayunar. Su corazón es ofrecer un ayuno a Dios. Y lo hace parcial. Dios se agradó más de ese que al que ayunó totalmente sin un corazón correcto. Es una manera de ayunar, hermanos. ¿Cómo ayunar también? Hay que establecer un tiempo de ayuno. Eso hay que orar. Estuvo en su oración, en la mañana, en la noche, como usted ore, hermano. Pero ahí, de rodillas, establezca, Señor, mañana voy a ayunar de tal hora a tal hora. Conforme su cuerpo, hermano, también resista, y lo hemos visto. Pero hay que establecer un tiempo de ayuno. No hay que ayunar hasta cuando me dé hambre. No, hermanos. Establezca, si usted siente a Dios desde que me levanta hasta las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, establezca ese tiempo y esfuércelo por cumplirlo. Que también hay que establecer una frecuencia, hermanos. Vamos a estar en un tiempo y estamos en un tiempo donde ya no podemos estar en la iglesia física, aquí, hermanos, en la iglesia, en las 4 paredes. Ahora va a ser más necesario orar más y ayunar más. No sé cuánto tiempo ayunaba, hermanos. No, ¿cuánto tiempo me refiero? No sé cuántos días en la semana ayunaba. No sé si ayuna, pero hermanos, establezca una frecuencia. Una vez a la semana, yo les recomiendo que sea más, pero si puede una, 2, 3, no sé, hermano. Pero debido a las circunstancias que estamos pasando, fortalezcamos el ayuno. Agreguemos un día más a ese ayuno, hermanos. Además, hermano, el ayuno lo podemos hacer de manera individual, de manera familiar, en grupos y de manera congregacional. Ya yo creo que ha habido veces, y lo hemos pasado como iglesia, que hemos ayunado de manera congregacional. También como grupos, como grupo de jóvenes, músicos, damas, se puede hacer un ayuno de manera grupal, de manera familiar, también podemos hacer un ayuno. ¿Cuándo es familiar? Pues cuando estamos entre una aflicción o tenemos alguna necesidad, como familia, podemos juntarnos y ayunar juntos, estableciendo el tiempo, estableciendo el día y el motivo. Y también de manera individual. Sobre todo, hermanos, en el cómo ayunar, hay que tener un objetivo y la motivación correcta, hermanos. Hermanos, siempre que oremos y que cuando estemos dedicando el ayuno, hay que poner un objetivo, hermanos. No podemos ayunar nomás por ayunar, hermanos. Y al último decir, Señor, pues esto. No, hermano. Desde la oración, hermano, su mañana, Señor, yo te pido que me ayudes a ayunar este día de tal hora a tal hora, para que me ayudes, por ejemplo, ser más a tu imagen. Quebrántame, Señor. Necesito esto, Señor. Con ese objetivo, hermanos. Y la motivación debe ser siempre ser más a la imagen de Cristo. Siempre debe ser la motivación. Hermanos, hay que tener un objetivo, hermanos. Aún cuando se pone aflicción, expréselsela a Dios, hermano. Dígasela a Dios, Señor, estoy ayunando por esto. Lo vemos en los antiguos. Lo vemos. Esther ayunó para que Dios le diera gracia ante el rey. ¿Y sabe qué? Dios le dio gracia. Los ninivitas ayunaron para expresar su arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Dios fue longánime. Dios fue longánime. También el ayuno nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Después de que murió el hijo de David, de la manera que él fue, David se levantó y se fue a comer. Rompió su ayuno. ¿Sabe de qué le sirvió el ayuno? Reconoció la voluntad de Dios. Vea el Salmo 51. Señor, contra ti he pecado. El ayuno, hermano, nos sirve para conocer también quiénes somos y quiénes Dios, hermanos. ¿Desde qué edad, hermanos, hay que ayunar? Hay jóvenes, niños, adolescentes que son salvos. Hay que ayunar desde que se tenga conciencia de lo que se está haciendo. Hay que ayunar desde que se tenga conciencia de lo que se está haciendo, hermano. No ponga a ayunar a su hijo de 4 años, 5 años, que no tiene conciencia de lo que está haciendo, hermano. ¿Sí? Si su hijo, y usted como familia cristiana, quiere que también de manera familiar ayunen, y que también su hijo sea parte de ello, nomás asegúrese de que tenga conciencia y que sepa de lo que está haciendo, hermanos.
Eso fue el ayuno, hermanos. Vimos que vimos el por qué, vimos para qué y cómo ayunar. Recuerden lo más importante de cómo ayunar, hermanos. Hay que tener un objetivo. Hay que tener un objetivo, una meta de por qué estoy ayunando, hermanos. Siempre, si usted lo lee en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre se dice primero objetivo. Vamos a ayunar por esto. Vamos a ayunar para esto. Vamos a ayunar. De hecho, Israel llegó a ayunar de manera como nación. Entonces, hay que poner siempre objetivo, hermanos, y que la motivación sea la correcta. ¿A qué me refiero con motivación? No para que nos vean, sino para que Dios agrade. Y Dios en su misericordia nos ayude con aquello que estamos batallando. Esa es la segunda arma. La tercera arma, hermanos, la lectura bíblica. Hermanos, la palabra de Dios es como el pasto a las ovejas. El puro hecho de hacer la pregunta de por qué leer la palabra de Dios, yo creo que ya está hasta poquito mal el por qué leer la palabra de Dios como hijos de Dios. Pues primeramente, hermanos, desde el principio, como les vengo diciendo, por amor a Dios, hermanos. Es su carta, esta es la carta de Dios para usted, hermanos. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Por amor a Dios. ¿Por qué leerla? Porque aquí se encuentra su voluntad para nuestras vidas. Esta es su voluntad revelada, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. ¿Está batallando su matrimonio? Aquí está, hermanos. ¿Está batallando en la escuela? Fíjate muy bien. ¿Está batallando en la escuela? Aquí está. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, aquí está la respuesta, hermanos. No busquemos otras cosas. No busquemos señales sobrenaturales, sueños, ángeles. Ya hemos predicado de eso, hermanos. Eso Dios, ya muy raramente Dios se manifiesta de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dejó su voluntad revelada, que es su palabra, hermanos. ¿Por qué hay que leer la palabra de Dios? Porque el hecho de que Dios nos haya dejado su palabra, consecuentemente, su voluntad es que la leamos y aún la escudriñemos. Y lo podemos ver, léalo en su casa, hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Porque es nuestro alimento para crecimiento. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el porqué, hermanos. Y creo que el porqué está de más, hermanos. Creo que todos en las congregaciones, tanto en Montesanto como en Camino de Salvación, tenemos ya conocimiento suficiente para responder este porqué, hermanos. Es la carta de nuestro Padre para nosotros. Aquí está su voluntad. Si somos sus hijos, nuestro corazón es buscar agradarlo, hermanos. ¿Para qué leer la palabra de Dios? Para conocerlo, hermano. Para conocerlo y saber cómo agradarle. Miren, hermanos, yo no, como les he dado en testimonio varias veces, yo no conocía el cristianismo. Yo no sabía de esto. Yo no sabía que había una religión que se llama cristianismo. Yo venía del catolicismo y era muy ignorante, hermanos. Pero cuando llego aquí, Dios me trae aquí y empiezo a leer su palabra, me empiezo a dar cuenta por mí mismo, cuando empiezo a leer los evangelios, empiezo a conocer quién es Dios, quién es Jesús y quién vino a ser por mí. Hermano, si usted no lee la palabra de Dios, no conoce a su Padre. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no conoce a su Padre, hermano. Y si no lo conoce, permítame dudar de su vida allá afuera. Porque aquí sabemos cómo agradar a nuestro Padre. Nos predicaban entre semana, en el domingo. Se va a mostrar. Dios siempre nos ha mostrado su fidelidad. Ahora, en esos tiempos que estamos viviendo, ahora vamos a mostrar nuestra fidelidad a Él. ¿Cómo podemos saber cómo ser de fiel? Aquí está, hermano. Aquí está, hermano.